Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar la primera clase de inmunobiología en la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maturín. Yo soy el profesor Dr. Hugo Cerda y mi asistente es Aurora Carolina Ledesma Carrizales. En la unidad 1 vamos a hablar de antecedentes históricos y conceptos generales de inmunobiología. Vamos a mencionar inmunoquímica, los conceptos de antígeno, anticuerpo y complemento. Aquí está puesto el programa que vamos a seguir en detalle y los días que nos toca seguirlo. Entonces ahí ustedes podrán ver la subunidad 1, la subunidad 2, el 12 de marzo, la subunidad 3 y la 4 el 2 de abril y la subunidad 5 el 9 de abril con la evaluación acordada con los participantes dentro del día 9 de abril. Hoy veremos la subunidad 1, subunidad 2. En la subunidad 1 están los antecedentes históricos, concepto de antígeno, apteno, anticuerpo, lo propio y lo impropio, respuesta primaria y respuesta secundaria. La inmunobiología es el estudio de la biología del sistema inmunológico, su función y respuestas a diferentes estímulos. Esta disciplina es fundamental para comprender cómo el cuerpo se defiende de infecciones y enfermedades. Hay antecedentes históricos de la inmunobiología, algunos muy antiguos, como en el siglo V, Tucídides, quien describió la guerra de Atenas contra Esparta y ahí describe cómo a la gente que está en Atenas le da la peste bubónica. Eso se piensa que fue lo que le ocurrió a ellos en base a los escritos de Tucídides. Y fue la primera vez que por escrito se describe esta tragedia que nos toca a los humanos de las plagas. Bueno, y después están distintos personas que han hecho aportes, entre los cuales pues está Louis Pasteur, que era francés, y Robert Koch, que era en alemán, y también están mencionados Watson, Crick y la señora Franklin, que descubre la estructura del ADN, y después Kohler y Milstein, que desarrollan la tecnología de los anticuerpos monoclonales. Bien, muy importante es que en el 2020 se comienza y se desarrolla rápidamente las vacunas contra el COVID-19 y se logran distribuir a nivel mundial, incluido aquí en Venezuela. Bien, todo esto de las vacunas y la inmunología tiene unos conceptos en extremo importantes. El primero, que ustedes tienen que saberlos por seguro, así que estudienlo y apréndanselo. El primero es antígeno. El antígeno es una molécula capaz de desencadenar una respuesta al sistema inmunológico. Puede ser una proteína, un polisacárido e incluso un pequeño compuesto químico, un metabolito secundario de una planta. Entonces aquí, a este lado, aquí está donde se une el antígeno y esto es el anticuerpo, ¿no? El antígeno es el que produce la reacción, desencadena la reacción del sistema inmune. Las características de los antígenos, pues son muy diversos, son altamente variables, por eso la respuesta del cuerpo también es altamente variable.
y tienen la capacidad de la inmunogenicidad. Fíjense la palabra, está compuesta de dos palabras, ¿no? Inmuno, que viene del sistema inmune, y genicidad, que viene de generar, es decir, es capaz de generar la reacción inmune, que es la definición del antígeno. Es decir, son capaces de desencadenar una respuesta al sistema inmunológico. Son muy específicos, son reconocidos por los anticuerpos, que ya veremos qué son, y las células T, que son un tipo de células blancas, que también veremos. La función de los antígenos en el sistema inmunológico. Los antígenos activan el sistema inmune, y así reconocen y combaten los patógenos. Son capaces de producir anticuerpos. Producen anticuerpos que neutralizan y combaten o eliminan los invasores extraños. Y además, los antígenos ayudan a establecer la memoria inmunológica para su respuesta más rápida en el futuro. Y es el asunto de las vacunas. Ahora viene otro concepto: inmunógeno. Un inmunógeno es una sustancia que desencadena una respuesta inmune, estimulando la producción de anticuerpos. Puede ser un antígeno, que es capaz de inducir la respuesta específica en el sistema inmunológico. Los inmunógenos pueden ser proteínas, polisacáridos, lípidos u otros compuestos que activan la producción de las células de la memoria inmunológica para proteger el organismo. Entonces ahí están las características, que son muy parecidas a las de un antígeno, son muy diversos, inducen la respuesta inmune y también son específicos en el sistema inmune. Bien, entonces los inmunógenos permiten al sistema inmunológico identificar y estudiar y reconocer los microorganismos de manera detallada, produce los anticuerpos, provoca los anticuerpos para neutralizar y eliminar las sustancias extrañas. Y los inmunógenos son claves en la detección específica de los agentes patógenos y la activación de la respuesta inmune. Ahora viene, así como había el anticuerpo, así como había el antígeno, hay el anticuerpo. El anticuerpo, también conocidos como inmunoglobulinas, que es otra palabra que seguramente ustedes han escuchado alguna vez. Inmunoglobulinas, un tipo de proteína. Globulina porque forman como un globo. Son glicoproteínas. Glico viene de azúcar, proteínas viene de proteicos. Es decir, es una unión entre las proteínas y azúcares, producidas por el sistema inmune en respuesta a la presencia de antígenos. Estas proteínas tienen la capacidad de reconocer y neutralizar los agentes patógenos, facilitando la respuesta inmune del organismo. El anticuerpo se une con el antígeno. Y aquí está la estructura, y aquí está del anticuerpo. Tiene una cadena pesada y una cadena liviana, y aquí es donde se une el antígeno. Función de los anticuerpos en la respuesta inmune. Los anticuerpos neutralizan los antígenos, los encuentran y los buscan. Los opsonizan, que es la palabra que está aquí, ¿no? Es decir, ellos encuentran el antígeno, se unen a él, lo marcan, y eso facilita la fagocitosis. Fagocitosis, es decir, se comen. Las células blancas se comen a los antígenos marcados por los anticuerpos. Ellos además activan el complemento, que ya veremos qué es, ¿no? Activan el sistema de complemento que destruye los patógenos y también las células infectadas por virus. Y también pueden destruir células cancerígenas, siempre y cuando éstas sean inmunogénicas, ¿no? Y tengan la capacidad de responder, de desarrollar el sistema inmune. Y activan la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es una característica del sistema inmune.
no desencadena una respuesta inflamatoria que elimina los agentes patógenos. Entonces, hay otro concepto que está mencionado en el programa del curso, que es el apteno. Entonces, es una definición que tomé de Wikipedia. Un apteno es una sustancia química de pequeño peso molecular que no induce por sí misma la formación de anticuerpos, pero al unirse a una proteína transportadora como una albúmina estimula la respuesta inmunitaria. Entonces, los aptenos son moléculas pequeñas que no son propias del cuerpo, que no son capaces por sí mismas de dar origen a la respuesta inmune, es decir, generar anticuerpos, generar la inflamación, marcar las células blancas para que vengan a luchar contra la sustancia extraña. Entonces son moléculas pequeñas, pero se unen a otras moléculas, ¿no? Entonces aquí está, ¿ves? Hay unos determinantes apténicos, unos A y B, y aquí está su transportador. Es otro parte del concepto que está puesto en el curso que hay que aprender, son básicos. Y después viene el concepto de lo propio y lo impropio. Esto es muy importante, porque cómo hace el cuerpo para no autoatacarse, que suele ocurrir, ¿no? Cuando te autoatacas, las alergias son un tipo de reacción, ¿no? Que el cuerpo está sobre reaccionando. Y cuando tú tienes enfermedades autoinmunes, ¿no? Que tu cuerpo se ataca a sí mismo. Entonces ahí el cuerpo tiene que reconocer lo que es propio y lo que no es propio. Está lo propio y lo impropio. Eso es interesante que ustedes lo piensen. No lo vayan a pensar antes del examen, ¿no? De la autoevaluación, perdón, examen no, autoevaluación. Que vayan pensando lo de antes, leyendo por su cuenta, estudiando, pensando. Bien, después viene otro concepto que es respuesta primaria y secundaria. Entonces, eso es muy fácil de memorizar, porque la respuesta primaria es la primera respuesta del sistema inmunitario a un antígeno. Y la respuesta secundaria es una respuesta más rápida y robusta a una exposición posterior al mismo antígeno. Es decir, esto es cuando tú tienes una primera vez la enfermedad o te vacunaron, te presentaron el antígeno que induce la respuesta inmunitaria. Y la respuesta secundaria es cuando tienes un contacto por segunda vez con el antígeno. Y el antígeno puede ser una molécula que se encuentra en la superficie de una bacteria, de un virus, ¿no? Entonces hay una primera respuesta primaria y una segunda respuesta secundaria. Entonces aquí dice, las vacunas funcionan al estimular la memoria inmunológica y producir una respuesta secundaria. Es decir, queda en la memoria del sistema inmune el primer contacto que tú tuviste, el contacto primario que tú tuviste con el antígeno. Por eso cuando vino el COVID te ponían la vacuna y la gente que ya había tenido una enfermedad, había tenido la enfermedad del COVID, había estado en contacto con el virus, tenía una respuesta inmunitaria mucho más fuerte y más rápida en el segundo enfermedad que tenía y le daba más liviano, mataba rápidamente al virus. Bien, ahora viene la subunidad 2, que habla de inmunogenicidad y especificidad, determinantes antigénicos, naturaleza química y destino del antígeno en el organismo. Entonces, ahora los conceptos. La inmunogenicidad es la capacidad de una sustancia para inducir una respuesta inmune. Los factores que influyen en la inmunogenicidad incluyen la naturaleza química del antígeno, su tamaño y complejidad, su dosis y la vía de administración. O sea, ahí nuevamente, para que ustedes memoricen, sistema inmune, genicidad es la capacidad de generar. Y eso depende, pues no todos los antígenos, y por eso que las vacunas hay que estudiar cómo hacen la vacuna, para que induzca más respuesta inmune. El tamaño del antígeno, la forma del antígeno, dosis, la cantidad, como tú lo recibes, ¿no? Todo eso afecta la inmunogenicidad.
Entonces aquí desarrollamos el concepto de especificidad. La especificidad es la capacidad de un anticuerpo para unirse a un antígeno específico con alta afinidad. El anticuerpo tiene que encontrar precisamente el antígeno específico. La especificidad se determina por la estructura de la región variable del anticuerpo. El anticuerpo tenía unas regiones, una cadena larga, unas cadenas cortas, y en la cadena corta está la región variable, y esta varía para que sea específico para cada antígeno. Incluso tiene un extremo, una secuencia de esa proteína que llaman hipervariable. Entonces, la especificidad del anticuerpo se encuentra en la región variable de esa proteína. Determinantes antigénicos. Los determinantes antigénicos o epitopos. Es interesante que esa palabra también vayan armándose un glosario de conceptos, ¿no? No vaya a ser que después le pregunten qué es un epitopo y ustedes no sepan, ¿no? Entonces, epitopo son las partes de un antígeno que se unen al anticuerpo. Antígeno, anticuerpo, epitopo, ¿no? Los epitopos pueden ser conformacionales o lineales, ¿no? Es decir, puede tener una estructura tridimensional o puede ser lineal. El epitopo es la parte del antígeno que se une al anticuerpo. Es clave para la creación de vacunas. Entonces, naturaleza química de los antígenos. Los antígenos pueden ser proteínas, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos. Aquí falta decir que también pueden ser pequeñas moléculas. No está puesto. Pueden ser pequeños metabolitos, ¿no? En realidad, cualquier cosa que no sea propia puede ser un antígeno. La naturaleza química del antígeno determina la clase de anticuerpo que producirá. Los antígenos se procesan y presentan a las células del sistema inmunitario por las células presentadoras de antígenos. Las CPA, o células presentadoras de antígenos, pueden ser células dendritas, macrófagos o linfocitos B. Es decir, el antígeno está, por ejemplo, en la superficie de un virus. Entonces, esos antígenos son capturados, ¿no?, por las células dendríticas, que es una célula que se encuentran en todas las mucosas. Los macrófagos, que son células blancas, que andan moviéndose, encuentran este virus, encuentran el antígeno, ¿no? O los linfocitos B, que son otro tipo de células blancas, y las presentan. El destino del antígeno en el organismo depende de la vía de entrada, la naturaleza química del antígeno y el tipo de célula presentadora de antígeno. Bien, esto era las dos primeras clases. Entonces, como pueden ver, es heavy, como se dice aquí en venezolano. Entonces hay que estudiar, ¿no?, una serie de conceptos que, por favor, ustedes los escriben y desarrollan en base a lo que yo fui presentándoles. Entonces, muchas gracias y gracias por la atención.